quieran entender eso. Ya sé que da mucha distracción, no voy a hacer. Muy buenos días, sean todos cordialmente bienvenidos y es un gusto el poder estar juntos para atender el propósito eterno por el cual Dios nos congrega hoy a través de esta transmisión. Le enviamos un saludo afectuoso, un abrazo y le motivamos en caso de que usted crea que este material profético es de ayuda o de bendición para alguien, por favor, comparta esta transmisión, comparta el enlace de esta transmisión con algún ser querido, con alguna persona que usted crea que tiene la necesidad hoy de escuchar la importancia, la relevancia de tener una genuina comunión con el Espíritu Santo. Si usted no está suscrito a este canal, le pedimos que se suscriba, simplemente oprime el botón, quedará suscrito y active la campanita para que usted reciba una notificación oportuna cuando generemos contenido nuevo. Dicho esto, comenzaremos porque el tiempo apremia. Yo le hago una pregunta para empezar esta reunión. ¿Qué tan importante sería para usted el tener una respuesta inmediata y contundente si usted está en una situación donde la vida de alguien querido e importante para usted depende de la respuesta que usted o alguien obtenga del cielo o de nuestro Dios? Obviamente eso cambia toda la perspectiva porque nadie consideramos circunstancialmente quedar atrapado en una situación de salud, de trabajo, familiar, etcétera. Y cuando lo quedamos atrapados en una situación así, muchas veces nosotros oramos, invocamos el nombre del Señor, pero no obtenemos respuesta, ¿sí? Y la situación no solamente queda sin resolverse, sino la situación se tiende a agravar. De ahí la importancia de tener una comunión con el Espíritu Santo de Dios. Es importante que nosotros entendamos esto con una claridad. Dicho esto, vamos a empezar en esta mañana, ¿sí?, con lo que Dios tiene para nosotros. Primera de Juan, capítulo 1, verso 3, dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo.
Dice, aunque tengamos comunión entre nosotros, entre padres e hijos, entre hermanos, entre familia, entre amigos, dice, la comunión verdadera es aquella comunión que logramos desarrollar o tener con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 14, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos. Es decir, aquí en la segunda carta de Pablo a la iglesia de Corinto, especifica la importancia de o la naturaleza de la relación con el Espíritu Santo basada en una verdadera, genuina, auténtica comunión con Él. La palabra comunión, que es el eje, el tema central en esta mañana, viene de una palabra en griego con K, que es la palabra koinonía. La palabra comunión o koinonía significa tener algo en común. Significa participar en, contribuir con, compartir con o tener una conexión con alguien. Voy a volver a repetirlo dada la importancia de esta definición. La palabra comunión o koinonía significa tener algo en común con alguien. Usted no puede tener comunión, no puede tener una relación con alguien con quien no tenga algo en común. Cuando no tenemos algo en común con una persona con la cual intentamos establecer una relación, es cuestión de tiempo donde afloren los desacuerdos, y todo desacuerdo en una temática, en una situación, nos va a llevar irremediablemente a un conflicto. Y muchas veces los conflictos, desgraciadamente, acaban en contiendas, acaban en disensiones. También, aparte de comunión o koinonía, significar tener algo en común con alguien, también significa tener la conexión con alguien. Queridos hermanos, no tener una conexión genuina con el Espíritu Santo es ir caminando hacia el abismo sin saberlo. Muchos de nosotros, espero que usted y yo no, por la gracia de Dios, no por otra cosa, muchas personas creen estar caminando por el lugar correcto, por el camino correcto. Sin embargo, cuando llegue el fin de ese andar, de ese caminar y estemos frente a Dios, muchas personas, no lo digo yo, lo dicen las Escrituras, no escucharán, caminaste por el camino correcto, entra al gozo de tu Señor, buen siervo, en lo poco fuiste fiel. No, muchos, dice la palabra, fueron engañados, ¿sí? Y creyeron caminar por el lugar, por el camino correcto. Sin embargo, escucharán muchos, yo a ti no te conozco, tú y yo no tenemos nada en común, nunca tuvimos una comunión, no tenemos nada en común, nada que nos una, nada que nos conecte. Por lo tanto, tu lugar no es adentro, tu lugar es afuera. Por favor, dirá Dios, átenlo de manos y pies, échenlo afuera donde será el llorar y el crujir de dientes. La palabra conexión, unión, tener algo en común, conexión, cuando hablamos de conexión o de comunión, es unir una cosa con otra para que funcionen correctamente juntas. Muchas veces, cuando tratamos de conectar algo con otra cosa con la cual no es compatible, con la cual no tiene nada en común, porque son tal vez de diferentes marcas o de diferentes voltajes, entonces las cosas no logran funcionar, no porque estén descompuestas, sino porque no logramos unirlas, y no logramos unirlas porque tienen algo que no es común, tienen algo que las hace incompatibles. Voy a volver a definir. La palabra conexión es unir una cosa con otra para que funcionen juntas. El plan de Dios siempre ha sido una unidad, generar una unidad con el hombre para trabajar en equipo, para trabajar conjuntamente. También dices, para que se comuniquen entre sí
y permitan el abastecimiento de algo. En un momento dado, como le comuniqué al principio, nosotros en algún momento de la vida necesitamos el abastecimiento de algo o la provisión de algo que no se produce o se crea en la tierra, algo que necesita ser importado de los cielos. Pero para poder importar de los cielos una solución, una sustancia inexistente en la tierra, necesitamos tener una conexión con el cielo, ¿sí? Si usted necesita algo del señor Carlos Slim, el hombre más rico de México, usted necesita tener una conexión, tener una relación, y la relación o esa conexión debe ser tan genuina y tan fuerte que le permita a usted llegar a él, tener acceso a él y obtener de ese hombre lo que usted necesita. En una ocasión, un hombre llamado Jairo tenía un problema gravísimo, su hija estaba en agonía y necesitaba entablar una comunión, una conexión, unirse con alguien para que a través de esa conexión, de esa comunión o de esa unión, pudiera él obtener una solución, una respuesta, una provisión que le resolviera el problema que tenía. Por la gracia de Dios, había solamente una persona en la tierra llamada Jesucristo, quien dentro de él había una sustancia celestial llamada el Espíritu Santo, ¿sí? Y con ese poder se resolvió un problema humanamente imposible de resolver en la vida de Jairo. Aquí vemos varias palabras en esta definición de conexión o de comuniones: unir, funcionar, comunicar y proveer. No habrá provisión si no hay comunicación, no hay comunicación si la relación no funciona, y la relación no funciona si no hay unidad, ¿sí? Y de algo que escasea hoy en el planeta Tierra es la unidad. Hoy hay guerras por doquier, que a propósito fue profetizado en los 4 evangelios. Hay guerras y rumores de guerras por todos lados. Hoy más que nunca el mundo está en una tremenda y delicada tensión, donde hay muchos conatos de guerra. También la palabra conexión o comunión significa poner a funcionar a alguien al hacerlo entrar en contacto con su fuente. La fuente, la cabeza o la fuente de la iglesia o del cuerpo de Cristo es su cabeza, es Cristo. Todo aquel o toda aquella, sin importar todas las reglas aprendidas de memoria religiosas, como dice el libro de Isaías, ¿sí? Sin importar el número de años que tenga congregándose, si no tiene una conexión, una comunión genuina con el Espíritu Santo, todas sus oraciones, todos sus rituales, todos sus gritos no funcionarán porque está desconectado de su fuente. La palabra Padre, tanto en hebreo, que es Abba, como en griego, que es Pater, significa fuente. Cuando desconecta su teléfono de la energía eléctrica, de la fuente de donde se abastece de energía eléctrica su teléfono, todo el poder que tiene su teléfono pues no podrá ser usado, no funciona su teléfono por no tener energía, y el teléfono no tiene energía porque no tiene contacto con su fuente. Hay muchas personas que creen que por seguir ciertos rituales, por seguir ciertas reglas, como dice el libro de Isaías, aprendidas de memoria, rituales aprendidos de memoria, creen que eso asegura una comunión, una conexión con el Espíritu Santo, lo cual les permitirá hacer algo en un momento determinado. Pero cuando llega el momento para poner a funcionar todo lo que en teoría sabemos, descubrimos que ni somos quien creíamos ser, ni somos capaces de hacer todo aquello que alguien nos dijo que por fe éramos capaces de hacer. Nada menos y nada más, el equipo apostólico de Jesús, un equipo seleccionado por Jesús que tenía una verdadera comunión con el Mesías, descubrió que no estaban a la altura del problema que estaban enfrentando cuando se vieron frente a una tormenta en el mar de Galilea. Ellos usaron toda su tecnología terrenal, toda su sabiduría terrenal, todos los rituales aprendidos en el judaísmo, y nada funcionó
nada resolvió, nada funcionó. Ellos tuvieron que entablar una conexión con la fuente que gracias a Dios iba en esa embarcación, aunque dormido, entablaron su comunión, su comunicación con Jesucristo, y Jesucristo no hizo el drama, ni gritó como hoy muchos predicadores lo hacen, todo un show evangélico. Simplemente dijo 2 palabras: calla, enmudece, e inmediatamente se hizo grande bonanza. Dicho de otra manera, el problema fue resuelto. Querido, si hoy hay algo que caracteriza a nuestras congregaciones, es la disfuncionalidad. Por una simple razón, porque las familias la mayoría de las familias somos familias disfuncionales. Por una razón, porque los seres humanos, el pecado, que es esa naturaleza adámica, satánica, que nos fue inyectada en el huerto del Edén, esa naturaleza nos hace desviarnos, nos hace hacer lo que no queremos hacer y nos hace no funcionar como fuimos diseñados para hacerlo. Entonces, hombres o personas disfuncionales crean familias disfuncionales, y las familias disfuncionales se congregan en grupos y provocan que nuestras iglesias sean congregaciones o grupos de personas disfuncionales o que no funcionen como deberían funcionar, ¿sí? El libro de Efesios, capítulo 4, verso 16, en la versión traducción libre actual, dice así: Cristo, escuchen, no es el esfuerzo humano, porque no es con fuerza, no es con ejército, es a través de la obra del Espíritu Santo, es teniendo una comunión auténtica y permanente con el Espíritu Santo. Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones, y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. Hoy no tenemos una iglesia fuerte, no tenemos una iglesia que sea un elemento relevante en los tiempos proféticos que estamos hablando. Basta de que nos conectemos a diferentes redes sociales para ver una serie de ridiculeces y de estupideces que no tienen absolutamente nada que ver con las santas escrituras y con los diseños celestiales. Número 1, si no es Cristo quien va armando el rompecabezas, si no es Cristo quien va, como dice, uniendo a cada miembro a la iglesia, entonces la iglesia seguirá siendo un organismo disfuncional. Un organismo disfuncional es un organismo enfermo, y un organismo enfermo es imposible o muy complicado que ministre o provea sanidad a una sociedad enferma. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 12. Porque de la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero todos somos miembros los unos de los otros. Querido, hay algo muy importante: tener comunión con el Espíritu Santo. Voy a volver a definir para recordar. La palabra comunión viene de la palabra griega koinonia, que significa tener algo en común con alguien, ¿sí? Koinonia o comunión significa tener una conexión con alguien, ¿sí? Es importante que entendamos que unas buenas conexiones, una buena comunión se va a dar en función del nivel de unidad que haya en una familia, en un matrimonio o en una empresa o en algún otro tipo de estructura. En una estructura donde no hay unidad, en una estructura, sea una familia, una empresa o una congregación, donde no hay unidad, es porque no hay comunión, es porque las personas que la conforman no tienen nada o tienen muy poco en común. Cuando un grupo de personas no tienen nada en común o tienen muy pocas cosas en común, entonces la unidad será prácticamente muy difícil que se logre, y la antítesis o lo opuesto a la unidad es prácticamente la división. Y donde hay división, todo se debilita y tarde o temprano todo se viene abajo.
Sin embargo, un hombre o una mujer que tiene comunión con el Espíritu Santo es alguien que de manera natural tendrá comunión con los hermanos o tendrá comunión en el cuerpo de Cristo. Hay muchas gentes que entran al cuerpo de Cristo, pero no son parte del cuerpo de Cristo. Lo dicen las Escrituras de una manera sencilla. Salieron de nosotros, ¿por qué? Porque no eran de nosotros. Definimos la palabra comunión como tener algo en común. Hay gente que salió de nosotros porque nunca tuvo nada en común con nosotros. Y cuando algo no tiene nada en común con el cuerpo lo expulsa, ¿sí? El cuerpo lo orina, el cuerpo lo excreta, el cuerpo lo vomita, el cuerpo se deshace de esa parte que no tiene nada en común y todo lo que intenta unirse al cuerpo, pero no tiene nada en común con el cuerpo, escuche, solamente enferma al cuerpo. Hoy, si hay algo que escasea en las iglesias, en nuestras congregaciones, en las familias, en los matrimonios, es la armonía. Cuando hablamos de armonía, la palabra armonía significa en hebreo unidad, unidad. Si hay algo que no existe hoy en el matrimonio, si hay algo que no existe hoy en las familias, si hay algo hoy que no existe o escasea hoy en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, es la unidad. Hay muchas cosas que parecen ser, pero cuando viene el momento de la prueba, resulta que lo que parecía ser, resultó que no era. El equipo apostólico en los tiempos de Jesucristo parecía estar perfectamente unido, pero bastó que se incrementara la presión a través de la persecución y la unidad en un abrir y en un cerrar de ojos se fragmentó y se rompió. Y el apóstol Pablo ha dicho claramente que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. Es decir, lo que hoy parece unido, lo que hoy parece ser una unidad indestructible, dice que los últimos tiempos traerán tanta presión, pondrán a prueba esas estructuras que permanecen unidas, que muchos, dicen muchos, no pocos, van a apostatar. ¿Qué significa apostatar? En un momento lo veremos. Entonces, es importante, ¿sí?, que la palabra armonía es un estado de equilibrio, ¿sí? Es un estado de paz en las relaciones. Y hoy no hay paz en las relaciones entre naciones, no hay paz entre las muchas denominaciones, aunque aparentemos, no hay paz entre pastores, aunque en ciertas juntas mensuales o anuales aparentemos tener una perfecta unidad. Muchas veces en la práctica y por los frutos nos damos cuenta que es más apariencia que esencia, ¿sí? Segunda de Samuel, Jesús, que déjeme decirle algo, y voy a volver, no estoy repitiendo las cosas, lo hago para fijar conceptos importantes en su cabeza. La palabra comunión, hoy estamos hablando de la importancia de tener una verdadera, genuina comunión con el Espíritu Santo. La palabra comunión viene de la palabra koinonía, y la palabra koinonía en griego significa tener algo en común. Jesús no tenía nada en común con los religiosos de su tiempo. De hecho, les dijo hipócritas, les dijo generación de víboras, es decir, les dio durísimo Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos decían ser parte de, ¿sí?, ser parte de él, pero en realidad no tenían absolutamente nada en común. Y Jesús lo dejó claro. Él dijo, si tuvieran algo en común conmigo, me amarían y creerían el mensaje que yo vine a hablar, pero no tienen nada en común porque su genética es la genética diabólica. Su padre es el diablo. Lo dejó claro el Señor. La cizaña tiene algo en común con el trigo. Las ovejas tienen algo en común con los cabritos. La carne tiene algo en común con el espíritu. Por último, lo viejo tiene algo en común con lo nuevo. Nuestro Señor Jesucristo se encargó de dejarlo lo suficientemente claro que lo viejo y lo nuevo son totalmente incompatibles. Una aplicación nueva no puede ponerse en un sistema operativo viejo porque no será capaz de funcionar, ¿sí? Entonces,
La palabra comunión o koinonía significa tener algo en común. Para que haya una unidad, una conexión entre el cielo y la tierra, entre la cabeza y el cuerpo de Cristo, necesita haber algo en común. Y lo único que el Padre tiene en común con su iglesia es su Hijo. No hay nada ninguna otra cosa que el cielo tenga en común con la tierra más que el Hijo de Dios. Donde quiera que el Padre localice o detecte al Hijo de Dios, el Padre dice, yo tengo algo en común con esa congregación, tengo algo en común con esa persona, y es donde se establece una unidad, una conexión, y donde fluye la bendición o fluye la provisión o los recursos. Segunda de Samuel, capítulo 19, verso 22. Dice, entonces David, el rey David, dijo, ¿qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Sarbia, para que en este día me seáis adversarios? David, los hijos de Sarbia eran los hijos de la hermana de David. Sarbia era la hermana de David. Y hay una situación donde se manifiesta la esencia de quién es quién. Y David dice esto poderoso, dice, entre ustedes, aunque biológicamente, genéticamente, tenemos un lazo de sangre, yo soy su tío, son hijos de mi hermana, realmente no tenemos nada en común, ¿sí? ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que en este día me sean adversarios? Es decir, cuando dos personas o más intentan unirse para lograr un proyecto, un objetivo, pero esas personas que intentan unirse no tienen nada en común, unos a otros se van a convertir en adversarios, y cuando hay adversarios en un grupo, enemigos, enemistad, la guerra, las batallas, las contiendas, los chismes, las envidias son inevitables. Mateo capítulo 16, verso 23. Jesús, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Apártate de mí, Satanás, le dijo Jesús a Pedro. Me eres un estorbo, porque estás mirando las cosas desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista divino. Escucha, hermano, ¿cuántas veces hemos leído esto? El tener, en este ministerio hemos definido fe como una capacidad que imparte el Espíritu Santo en la iglesia, y ese don es la fe. Ese don del Espíritu, ese fruto del Espíritu, nos permite en el diario caminar, ver todas las cosas como las ve Dios, tener la misma perspectiva en la tierra como la tiene Dios desde el cielo. Y Dios, eso lo dejó claro Dios a Samuel cuando envió a ungir al próximo rey de Israel, es decir, a David. Pensó, ni siquiera habló el profeta Samuel, en pensamiento dijo, ciertamente delante de mí está el próximo rey de Israel. Y Dios le habla al Espíritu a Samuel y dice, no, Samuel, yo no veo como ven los hombres ven el exterior, pero yo veo el corazón. Y cuando hablamos de corazón, hablamos de esencia, hablamos de naturaleza. Apúntelo bien. Apártate de mí, Satanás. A Pedro Jesús le dijo Satanás, le dijo, me eres un estorbo. Y me eres un estorbo por una razón, porque tu forma de ver la vida es muy diferente a cómo yo veo la vida. Hubo un momento donde había una situación. En un lado estaba Goliat, un gigante, y del otro lado estaba el rey Saúl dirigiendo a los ejércitos de Israel. El modo de ver de Saúl y como consecuencia de su ejército era un modo de ver total y absolutamente humano. Ellos dentro de sí decían, es imposible, no vamos a poder enfrentar y vencer a este gigante de 3 metros. Y como consecuencia de su forma de ver una situación, dice que estaban amedrentados, atemorizados, ¿sí? Temblando, ¿sí? Ante eso, por su forma de ver. En ese momento, tanto Saúl como el ejército de Israel para Dios eran un estorbo. Y Dios tiene que meter a la escena a alguien llamado David, ¿sí? Que a través de un proceso Dios había cambiado la manera de ver todo en David. Y David ve la situación, pero no la ve desde el punto de vista humano, la ve
como Dios la estaba viendo. Y lo primero que sale de la abundancia del corazón, habla la boca. Lo primero que sale del corazón de David es: ¿quién es este incircunciso filisteo? ¿Quién se cree que es para venir a ofender, a desafiar a los ejércitos del Dios viviente? ¿Sí? Entonces dijo: hoy mismo le voy a cortar la cabeza, y lo hizo. ¿Sí? Entonces, cuando no vemos una situación como Dios la ve, nos convertimos en un estorbo. Y la palabra estorbo, ¿sí?, significa, escuche, significa separación. Estorbo significa separación. También significa desordenar. Por lo tanto, su significado etimológico de la palabra estorbo significa sacar del orden, quitar a alguien o desplazar o quitar a alguien de su lugar y quitar la tranquilidad. Fíjense, alguien que no es capaz de ver como Dios ve una situación, o alguien que no es capaz de ver a Dios o de verse a sí mismo o de ver a la iglesia o de ver una situación como Dios la ve, para Dios es un estorbo. Y un estorbo es alguien que produce desorden, y cuando hay desorden, alguien que estaba en su lugar es sacado de su lugar, y cuando hay desorden aparece o se va la tranquilidad o la paz. Alterar el orden de Dios es sacar a alguien de su lugar. El hijo pródigo estaba en el lugar correcto. El hijo pródigo estaba bien en la casa de su padre, pero el oír algo o el oír a alguien alteró el orden en su cabeza, tomó una decisión y se desplazó de su lugar, salió de su lugar y se fue a vivir a otro lugar apartado de su padre, y perdió la tranquilidad porque acabó en el lodo sin absolutamente nada que llevarse a la boca. Recordemos que la palabra comunión significa tener algo en común. Cuando no tenemos algo en común con alguien, es imposible tener comunión. Si usted parte en dos la palabra comunión, ¿sí?, es común, unión, comunión. Nada puede ser unido si lo que pretende ser unido no tiene algo en común, ¿sí? El agua y el aceite no pueden unirse, no pueden mezclarse porque no tienen, molecularmente, no tienen nada en común. Juan 17, versos 22 y 23 dice: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno. ¿Sí? Es decir, comunión es lograr unir algo, porque en las dos partes que se pretenden unir hay algo que es común a ambas partes. Y aquí estamos descubriendo en este versículo cuál es la receta para que haya unidad, o dos elementos incompatibles puedan unirse o tener comunión. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has hablado a mí. Entonces, el secreto es la gloria, pero hoy es difícil explicar la palabra gloria, porque hoy la gente usa esa palabra muchas veces sin saberlo. Gloria a Dios, y que creen que porque alguien se cayó, lloró, ahí estaba la gloria de Dios. Lo abarca, lo incluye, pero eso no es la gloria de Dios. Voy a poner un ejemplo para entender qué es la gloria de Dios, ¿sí? Cuando Jesús resucita y María intenta tocarlo, abrazarlo, dice: no me toques, porque aún no he sido glorificado. Imaginemos la semilla de una rosa o de un clavel. Es muy pequeñita, pero una vez que se siembra, esa semilla crece gradualmente hasta finalmente llega a echar flores. Cuando el clavel o la rosa florece, esta es su glorificación, ¿sí? Es la manera de dar gloria cuando algo da fruto, cuando algo florece, cuando algo fructifica, cuando alguien se convierte en lo que es cuando es glorificado. Un largo proceso opera desde la etapa en que se siembra una semilla hasta que llega a florecer. Por eso
La gloria de Dios es la expresión de Dios a través de alguien. Y cuando ves, empezando nuestras propias vidas, y cuando ves la vida de mucha gente que nos decimos cristianos, por los frutos de nuestra vida, no estamos expresando a Dios. Expresamos al diablo, expresamos al ego, expresamos la carne, expresamos al hombre natural, expresamos la presencia de muchos elementos menos la presencia divina. Repito, la gloria es la expresión de Dios. Cada vez que Dios se expresa, estamos viendo, observando, admirando su gloria. La gloria de Dios es Dios mismo manifestándose. Cada vez que un rosal es sembrado y vemos lo hermoso color de las flores, estamos viendo la gloria de Dios. Cada vez que vemos a un hermoso animal majestuoso ser quien es o como Dios lo diseñó, estamos viendo la gloria de Dios. Cada vez que vemos un amanecer o un atardecer, estamos viendo la gloria de Dios. Donde quiera que nuestro Señor Jesucristo caminaba o llegaba o ponía la planta de sus pies, Él expresaba a Dios, y cada vez que Jesús expresaba a Dios, las atmósferas cambiaban. Los ciegos recuperaban su vista, los leprosos eran sanados, los muertos resucitaban. Sin embargo, querido, Hebreos capítulo 1, verso 3, es un versículo muy difícil de explicar, ¿no? Porque nos dice en Hebreos 1:3 que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Escuchen, lo que tú y yo expresamos, dice el Señor, por los frutos los conoceréis. Porque es imposible que un árbol bueno dé frutos malos y viceversa. Lo que usted y yo expresamos, no el domingo, porque el domingo muchas personas se disfrazan, se maquilla y adopta un lenguaje. ¿Qué somos de lunes a sábados? ¿Qué es lo que expresa nuestra vida cuando no tenemos que estar fingiendo o actuando? Porque hay gentes ante las cuales yo quiero dar una apariencia de cierta imagen. Lo único que podemos usted y yo expresar o manifestar es la naturaleza que tenemos dentro de nosotros. Si nomás hay dos naturalezas, la naturaleza adámica o carnal o la naturaleza celestial, que es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Querido, siempre el plan de Dios ha sido que seamos uno. Siempre, siempre. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 10, dice así: os ruego, vean hasta dónde tiene que llegar Pablo, os ruego, hermanos, o sea, es decir, se está dirigiendo a la iglesia, a usted y a mí. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una mente y en un mismo modo de pensar. Si hay algo que hoy predomina y caracteriza a la iglesia moderna, son las divisiones. Al día de hoy hay cerca de 49,000 divisiones o denominaciones cristianas evangélicas a lo largo del mundo. 49,000. Y cada una de esas 49,000 piensa de una manera, siente de una manera, habla de una manera y cree en ciertas cosas. 2 veces en su oración del apóstol Pablo une el llamado a ser uno y a permanecer unidos. Veamos qué hay en el corazón de Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 21, en la versión traducción libre actual. Vean las palabras de Jesús. Te pido que se mantengan unidos entre ellos y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. ¿Por qué hoy la gente no quiere saber nada de Dios? ¿Por qué hoy a la gente le parece algo propio de gente mojigata, fracasada, fanática? ¿Sí? Las cosas de Dios. Precisamente
por esto, porque no logramos mantenernos unidos, porque el testimonio que damos, lo que expresan el grupo de personas a la cual le llamamos congregaciones, son división tras división, tras división, tras división, tras división. Y toda división es porque alguien opina que esto, porque alguien opina que lo otro, porque bien o porque alguien opina que lo otro está mal, ¿sí? Dice, a menos que permanezcan unidos, a Dios le será imposible mantenerlos unidos con otros. Escuche, si nosotros no logramos tener una comunión con el Espíritu Santo o mantenernos unidos con el Espíritu Santo, es mentira que tengamos una unidad perfecta con nuestro prójimo, sea nuestro esposo, esposa, hijos o el prójimo en general. Muchos de nosotros nos esforzamos por dar la impresión de que estamos totalmente unidos, que somos un matrimonio muy unido y frente a los otros nos hablamos, sí, mi amor, sí, baby, sí esto, sí lo otro, pero en lo íntimo, cuando se expresa lo que él y lo que ella en realidad somos, vemos que en lugar de haber unidad, hay división. Y cuando hay división, hay dos maneras de ver la situación. Yo lo dije claramente, muy claramente. Jesús dijo que lo que trae, lo que provoca, ¿sí?, que nos convertamos en un estorbo, es que haya dos visiones. Dos visiones significa división. Cuando en la iglesia hay la forma de ver humanamente hablando y la forma de ver celestialmente hablando, dos visiones en un mismo lugar es división. Y donde hay divisiones porque no hay nada en común. Si la iglesia y la cabeza que es Cristo tuvieran todo en común, no habría dos visiones o dos formas de ver la vida. Habría una sola manera de hacerlo. Muy bien. Escuche esto, muy importante. 100 pianos están afinados y ajustados unos a otros cuando cada piano individualmente se afinó o se ajustó con un instrumento llamado diapasón. Porque el diapasón, ¿sí?, es la norma, es el instrumento, el diapasón es el instrumento que determina qué tono es cuál. Entonces, si cada piano de manera individual se afina con el mismo diapasón, como consecuencia yo puedo concluir que entre los 100 pianos va a haber tan afinados, va a haber armonía, porque todos están afinados con el mismo instrumento o con el mismo diapasón. Ahora, voy a decir algo. Cuando tenga oportunidad, yo le invito a que en una red social, en YouTube, busque sincronizar, ponga así en YouTube, sincronización metrónomos, sincronización metrónomos. Usted se va a dar cuenta, los metrónomos son algo que está... Y el experimento es de que ponen varios metrónomos y todos se mueven, cada uno a su tiempo y todos están desincronizados. No hay armonía entre los metrónomos. Pero cuando los metrónomos que están sobre una tabla se suben a unas latas y hay movimiento, entonces la energía de un metrónomo afecta a todos los demás metrónomos y todos los demás metrónomos afectan al metrónomo inicial. ¿Qué quiero decir con esto? Esto no es cosas esotéricas, esto es física elemental. Lo que uno hace en un lugar afecta a todos y lo que todos hacen acaba afectando a uno. Entonces, usted puede estar siendo calibrado, ajustado por el Espíritu Santo al tener una comunión con Él. Pero si usted se congrega, participa o es parte de una congregación donde la demás gente, cada gente se afina con su propio diapasón, cada quien hace lo que le da su regalada gana, las mayorías van a acabar desafinándolo a usted. Es el poder de la influencia de una atmósfera. La palabra unidad, ¿sí? Comunión, ¿qué significa comunión? Significa tener algo en común. Pero si partimos la palabra comunión en dos, es común
unidad. ¿Sí? Con unión no puede unirse algo que no tiene con la otra persona algo en común. La palabra unidad viene de la palabra hebrea yadá con Y, yadá, ¿sí? Que significa la acción de estar de acuerdo, la acción de estar de acuerdo. Es decir, no puede haber unidad si no se logra estar de acuerdo con otra parte o con otros elementos que formen todos ellos un todo. Por eso nuestro Señor Jesús dijo, si dos o más logran ponerse de acuerdo en algo, se va a abrir algo en los cielos, va a bajar algo de los cielos que va a provocar que lo que no funciona comience a funcionar. Pero qué difícil es que los hombres, seres humanos, el hombre natural se ponga de acuerdo en algo, porque todos cuando se juntan para lograr un objetivo en común, todos quieren hacerlo a su manera, todos quieren hacerlo de la manera en como alguien les enseñó o como aprendieron del lugar donde vienen, todos quieren hacerlo como los da su regalada gana, pero nadie está dispuesto o pocos están dispuestos a ser ajustados, calibrados, tratados, quebrantados por el Espíritu Santo para armonizarnos, para afinarnos todos en una misma nota. El concepto contrario, alguien que no tiene comunión con el Espíritu Santo, es alguien que no tiene comunión consigo mismo. Voy a volver a decirlo. Alguien que no tiene comunión con el Espíritu Santo es alguien que no tiene comunión consigo mismo. ¿Qué significa no tener comunión consigo mismo? El apóstol Pablo, en el libro de los Romanos, dice así: nadie tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe de tener. Piense de sí mismo con cordura de acuerdo a la medida de fe que Dios le dio, que le ha sido dada. Es decir, tener un concepto de mí mismo más alto que el que debo de tener, es alguien que perdió la comunión consigo mismo. Es alguien que dejó de ser quien es y se pasa toda su vida tratando de transformarse o convertirse en alguien que no es. Hay muchos hombres y muchas mujeres desde los púlpitos cristianos que han usurpado la posición de Dios. Hablan en el nombre de Dios sin que Dios les haya dicho absolutamente nada. Hay hombres y mujeres en congregaciones cristianas que se dicen ser los ungidos y la cabeza. Querido, ungido solamente hay uno. La palabra ungido significa Mesías. Ningún pastor, profeta, apóstol, evangelista o maestro es el Mesías. Nomás hay uno y es la cabeza de la iglesia. Hay muchos hombres y muchas mujeres que han usurpado, han sacado a Jesucristo del centro y se han puesto ellos mismos y han puesto doctrinas de demonios, humanismo, psicología y otras cosas que contradicen en muchos casos a la sana doctrina. El concepto contrario a la unidad es la división. Repito, quien no tiene comunión con el Espíritu Santo, no tiene comunión consigo mismo, y quien no tiene comunión consigo mismo, tampoco puede tener comunión con su prójimo, sea esposa, sean hijos, sean hermanos en Cristo, sea lo que sea. Es una regla muy fácil de entender. Romanos 16, verso 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Querido, siempre en las congregaciones hay gente que entra y como son tan poca cosa, ¿sí? Como a sí mismo se consideran un donadie o una doña nadie, no son nada según su propia opinión, son gente que entra a las congregaciones para causar divisiones y para poner tropiezo y se mutila, se divide, se amputa el cuerpo de Cristo. La orden es: apártate
de ellos. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado cuando Moisés le dijo a Israel, apártate de la tienda de Coré, porque la tierra se va a abrir y se va a tragar a Coré y a toda su familia? Quien no se apartó de la tienda de Coré, se los tragó. Hay mucha gente que se va en una división porque son tragados, influidos por toda la basura, el veneno que emerge del corazón de esas personas que entran a las iglesias a causar divisiones. Un divisor, alguien que divide, se aparta, no se aparta cuando no está de acuerdo, sino que aparta a la gente. Yo estoy de acuerdo, si tú vas a un lugar y no tienes nada en común, no te parece esto o lo otro, apártate. Pero la gente está tan enferma del corazón que no se conforma, no se va solo. Él tiene que arrastrar a otros con él. Un divisor, una gente que causa divisiones, intentará robar el corazón de los descontentos en la iglesia y de los ingenuos. Un divisor no habla de frente, es un cobarde, ¿sí? No habla de frente, ni es constructivo, es destructivo, sino que conspira en lo oculto, en los baños de la iglesia, en las células, para robar, matar y destruir. Un divisor no busca fortalecer la iglesia o la organización, solamente la critica y la debilita y la acaba destruyendo. Un divisor puede mentir y calumniar con descaro, con tal de quedar bien con la gente. ¿Cuántas veces ha llegado personas a decir, a contar algo del pastor? ¿Sí? Una gente enferma, y las gentes que pasaron mucho tiempo al lado del pastor, que conocen al pastor, creen inmediatamente la mentira que vinieron estos divisores a contarles, y ni siquiera le dan la oportunidad al pastor de desmentir a ese hijo de Satanás. El veneno de la división, querido, entra de muchas maneras, entra a través de muchos lugares, en muchos ámbitos. No siempre la división es de la misma gravedad, pues hay divisiones sobre cosas menores y con repercusiones mínimas, pero casi siempre toda división en la iglesia causa heridas, y muchas de esas heridas se infectan. Voy a terminar, hermano. El apóstol Pablo advirtió que los últimos tiempos habría desunión. ¿Qué significa desunión? División. ¿Qué significa desunión o división? Que no hay comunión. ¿Qué significa que no haya comunión? Que las gentes no tienen nada en común. Lo único que tenemos en común, la gente que nos congregamos, es a Cristo. Todo aquel o toda aquella que no tiene a Cristo y se congrega, tarde o temprano, con sus opiniones, con su veneno, con sus puntos de vista humanos provenientes de la carne, provocará divisiones o desunión en la iglesia. A los cristianos de la iglesia de Tesalónica creían inminentemente en la presencia de Cristo, que creían inminentemente en la presencia del Espíritu Santo. Pablo les escribía y les decía que nadie los seduzca de manera alguna, porque no vendrá a menos que primeramente venga la apostasía y el hombre de anarquía se quede revelado, el hijo de destrucción. Otra versión dice, no se dejen engañar por lo que la gente dice dentro de la iglesia. La iglesia está llena de personas que no tienen nada en común con el cuerpo de Cristo, porque lo único que hace a alguien o le permite a alguien unirse al cuerpo de Cristo es Cristo. Quien no tiene a Cristo no tiene nada en común con el cuerpo de Cristo y no va a lograr unirse aunque tenga 20 años intentándolo, siguiendo fórmulas o rituales religiosos. Y lo que va a causar son estorbos, tropiezos, divisiones. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que venga una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Querido,
Cuando hablamos de anarquía, hablamos de un estado de caos. Hoy el planeta entero está en un caos. En este momento, no solamente ya es el conflicto entre Rusia y Ucrania. En este momento hay una tensión altísima entre la India y Pakistán, dos potencias nucleares, dos naciones que tienen armamento nuclear. Está súper caliente, a punto de desatarse un conflicto bélico entre esas naciones. Curiosamente, Israel está en guerra, peleando contra Hamas, contra Hezbollah, tiene muchos frentes abiertos y parece que hoy todo el mundo se confabula en contra de Israel. Querido, Medio Oriente está ardiendo. Hoy en México, desde Baja California hasta Campeche, México está en llamas, México está secuestrado, México hay asesinatos, hay inseguridad, hay pobreza, México es un caos, hay una anarquía. La palabra anarquía está compuesto por an, que significa sin o significa negación, y la palabra arcos significa gobernante, autoridad. Hoy las naciones tienen gente que parece gobernar, pero no gobierna. Hoy las familias, en el seno familiar, los padres son padres anárquicos que no ejercen la autoridad, no gobiernan, no establecen y mantienen el orden, dejan a la gente ser. Miren, denle como quieran, abrazos. No hay que establecer la violencia para restablecer el orden. Vamos a cantar todos que somos amigos, y el desorden crece y crece hasta convertirse en un brutal y absoluto caos. El mundo entero está en caos, porque el hombre está en caos, las familias están en caos. El mismo caos ha logrado penetrar a la iglesia. Etimológicamente, la palabra caos significa o tiene un significado como un hoyo negro, como una apertura, un hoyo. Los hoyos negros succionan y se lo tragan todo. En un lugar donde las finanzas de una familia son un caos, ese caos financiero, lo que entre de dinero se lo va a absorber en intereses, en pagos, en deudas, en acreedores aquí. Querido, hoy el ser humano hemos creado hoyos negros que se lo tragan todo. Por eso hoy no hay seguridad, no hay paz, no hay medicinas, no hay orden, no hay seguridad, no hay trabajo, no hay economía, no hay nada, ¿no? Por eso el mundo entero, el planeta entero, desgraciadamente se ha convertido en un caos. Y dice que el anarquismo significa el lugar donde no hay gobierno, donde no hay liderazgo, donde no hay autoridad. A mí me interesa, para terminar, que esto lo llevemos no al planeta, sino a la iglesia. Lucas 6:46, Jesús dice: ¿por qué me llaman ustedes Señor, pero no hacen lo que yo les digo? Es decir, hay gente que nos decimos o nos creemos súbditos del reino de Dios, pero desafiamos la autoridad del rey, desafiamos la palabra del rey porque vemos las cosas de manera diferente a como el rey las ve. Jueces capítulo 21, verso 25, dice: en esos días, yo pondría también en estos, Israel o la iglesia no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Hoy eso es la norma en nuestras congregaciones. Cada quien vive, cada quien hace, cada quien edifica según su propio criterio. Todas las 49,000 denominaciones que existen en el planeta Tierra, cada una edifica la iglesia de acuerdo a su propio criterio, cuando hay un solo diseño celestial provisto por Dios, provisto por Jesucristo. Y de la misma manera como Dios le dijo a Moisés: mucho cuidado de no construye todo lo que vayas a construir de acuerdo al modelo que te fue mostrado. Y Pablo dijo: nadie puede
poner otro fundamento que el que ya fue puesto, que es Jesucristo, y todo lo que sobreedifiquen, tengan mucho cuidado en cómo sobreedifican, porque hay mucha gente que está sobreedificando con madera, con heno y hojarasca, lo cual son símbolos de carnalidad, de sabiduría humana, de esfuerzo humano, de materiales que provienen del hombre natural, pero no provienen del Espíritu Santo de Dios. Este hombre de anarquía, el hombre de anarquía sin duda se está refiriendo al anticristo, sin duda. Pero en cada familia hay un hombre de anarquía. Hoy los hijos se rebelan contra los padres, ¿sí? No aceptan la autoridad del padre de familia. En las aulas, en las escuelas, yo he visto videos que me dan tristeza porque te dan una pista del nivel de deterioro social. Estudiantes no solamente desafiando a la autoridad que es el maestro, sino agrediéndolo a golpes físicamente. Hoy la anarquía ha infectado a la familia, ha infectado a la escuela, pero también ha infectado a la iglesia. Voy a poner una pregunta, voy a hacer un ejercicio espiritual. Dice, cuando habla la Biblia en Jeremías y en Ezequiel de la atalaya, dice que Dios pone a hombres y a mujeres como atalayas. El atalaya estaba en una posición, en cierta posición que le permitía ver el peligro cuando se estaba acercando a una ciudad, y la responsabilidad del atalaya era sonar la trompeta, y el sonido de la trompeta, el pueblo sabía que era una señal de advertencia que el peligro, que venía peligro a través de un ejército de alguna otra manera, y el pueblo tenía que tomar una serie de medidas preventivas. Pero Dios deja claras las cosas. Si el pueblo oye la trompeta, es la señal de advertencia, y el pueblo desobedece, no hace nada al respecto, tú, atalaya, conmigo estás bien. El pueblo murió, el pueblo fue afectado porque oyó y no hizo. Ahora entendemos por qué es tan importante para el Señor. En Lucas 7:24 dice, el que oye y no hace, lo compara a Dios con un hombre imprudente, insensato, que todo lo que edifica es sobre arena, y que tarde o temprano, cuando venga el peligro, todo se va a colapsar, todo se va a venir abajo. Pero el ejercicio que estaba haciendo, vamos a pensar que a un hombre o una mujer de Dios, Dios le da una palabra como se la dio a muchos hombres y mujeres en la Biblia, y que un pastor en su iglesia desde el púlpito un domingo le diga a su congregación, en 7 días Dios va a destruir esta ciudad. Salgamos todos, salgan de esta ciudad, por favor, si no quieren sufrir daño, si no quieren sufrir las consecuencias de la destrucción que viene sobre esta ciudad, dejen todo lo material, váyanse. Que es un caso muy parecido a Lot en Sodoma y en Gomorra, cuando los ángeles le dijeron a Lot y a su familia, salgan porque Sodoma y Gomorra va a ser destruida. Los yernos de Lot pensaban que Lot hablaba en broma. La esposa de Lot, que es un tipo de la iglesia, la esposa, ¿sí? Su apego a las cosas materiales, su apego al mundo, su apego a las cosas que dejó en Sodoma, la hizo voltear atrás y se convirtió en una estatua de sal. Pregunta, de 10 personas en la iglesia, ¿cuántos creerían la palabra de Dios que viene a través del pastor? La obedecerían dejando toda la ciudad en 7 días, dejando todo atrás para salvar su vida. ¿Cuántos de 10? Yo digo que ninguno. Tú dices 1, 2, yo digo que ninguno. No creemos, porque el espíritu de incredulidad vive dentro de la iglesia, porque creemos más lo que dicen los noticieros, creemos más lo que dice un brujo o un gurú. Mucha gente va con agoreros, con adivinos. Mucha gente cree más lo que dice la comadre o el compadre. Mucha gente cristiana cree más lo que dice un político. ¿Cómo podemos tener esperanza ante este ejemplo que puse de que el pueblo de Dios se pueda salvar? Si el pueblo de Dios, si algo lo caracteriza, la incredulidad. ¿Cómo? Es difícil. Ahora termino. El hombre de anarquía no solamente está en la familia, no solamente está en las escuelas, también está metido en la iglesia.
El hombre de anarquía es alguien que no tiene gobierno, no acepta a Jesucristo como su Señor, como Rey. Lo acepta como Salvador, mas no como Rey. Es alguien rebelde, que no se sujeta a la autoridad del pastor. Es un hombre de anarquía. ¿Cuántos líderes el pastor ha delegado autoridad? Y a ese hombre o a esa mujer a quien el pastor le dio autoridad, le divide la iglesia. Hombres o mujeres anárquicos. El problema, querido, es que el hombre de anarquía va a introducir la rebelión y la apostasía en la iglesia. Cuando hablamos de apostasía, la palabra apostasía es apo. Apo significa fuera de, y la palabra es, dos términos griegos, apo, fuera de, y estasis, que significa ser sacado, ¿sí? Fíjate, ser sacado fuera de. Ser sacado fuera de. Voy a hacer una pregunta. El día en que usted y yo comparezcamos delante de Dios, hay dos grupos de personas, gentes que van a entrar a, y gentes que van a ser sacados fuera de. Sáquenlo de mi presencia, átenlo de manos y pies y échenlo afuera a la oscuridad, ¿no es cierto? El hijo pródigo fue un apóstata, ¿no es cierto? El hijo pródigo estaba en el lugar correcto, estaba en orden, pero una idea anárquica produjo rebelión en su espíritu y provocó que el hijo pródigo se saliera del lugar correcto, se saliera del lugar seguro y comenzó un proceso decadente en el hijo pródigo que acabó sin nada, queriendo comer lo que los cerdos comían. Querido, el hijo pródigo no representa al hermano o a la hermana que se ama, no, el hijo pródigo representa a la iglesia. El hijo pródigo me representa a mí, te representa a ti. Todos tenemos un pródigo dentro de nosotros. La palabra pródigo significa el que desparrama, el que desperdicia, el que despilfarra. Se nos va la vida, hermanos, se nos va la vida y desperdiciamos, despilfarramos nuestra vida en contiendas, en alegatos, en puras estupideces, y cuando acordamos la vida se nos fue, no edificamos nada, porque fuimos pródigos, y un pródigo es aquel que abandona el lugar donde Dios lo puso. La apostasía va a sacar a muchos hombres y a muchas mujeres. Olvídese de las congregaciones, los va a sacar de la cobertura verdadera, porque una cobertura verdadera no la da un pastor, ni la da una congregación, la da el Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo, el que mora bajo el cuidado, bajo la sombra del Omnipotente, es el que va a resultar ileso. Querido, el Espíritu dice claramente en Timoteo 4, 1 Timoteo 4:1, todo aquel que tiene comunión con el Espíritu Santo, que es el tema de hoy, el Espíritu Santo, si usted tiene comunión, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estos espíritus engañadores se encuentran ya en muchos púlpitos de muchas congregaciones supuestamente cristianas. Hoy hablamos de la importancia de tener una verdadera comunión con el Espíritu Santo. Hoy aprendimos que la palabra comunión es la palabra koinonía, que significa tener algo en común. La única manera en que alguien pueda ser uno con Cristo o unirse al cuerpo de Cristo es tener algo en común, Cristo. Si tú o yo no tenemos la vida de Cristo, la naturaleza que Cristo nos dio cuando nacimos de nuevo, no importa que te congregues y sigas reglas aprendidas de memoria, rituales religiosos, no va a ser posible que te unas con Cristo. Y si no te unes con Cristo, cuando llegues delante del Padre, el Padre no te reconocerá como su hijo, porque reconocerá como hijos los que estén en Cristo o hayan logrado unirse a Cristo. De la misma manera como Cristo dijo, yo no tengo nada en común con los fariseos. Aunque ellos digan que su padre es Abraham, yo no tengo nada en común con ellos. Hay gente que dice, como en Apocalipsis, yo soy rico, me he enriquecido, no tengo ninguna necesidad hasta que llegue el día del infortunio. Queridos, tener una comunión con el Espíritu Santo es tener algo en común con Dios
y lo que hace que el cielo y la tierra tengan algo en común es la vida del Hijo de Dios. Tener una comunión con el Espíritu Santo, querido, nos va a llevar o nos va a permitir estar en un círculo íntimo como el equipo apostólico. Había cosas, información y revelación que no se compartía, que no la compartía Jesús con las multitudes. Porque Jesús dejó claro que a las multitudes lo único que les interesaba era comer, saciar su estómago, resolver su problema e irse. A ellos no les interesaba el reino, no les interesaba lo que tenía Jesús que decir. Por eso Jesús tenía las multitudes, 70, 12, 3 y 1. Tenía grupos, y entre más pequeño sea el grupo, más íntimo sea el grupo, y entre más íntimo sea el grupo, se revelan cosas delicadas, estratégicas, que tienen que ver con el avance del reino de Dios en la tierra, las cuales no serán reveladas a hombres y mujeres que decidan ser parte de las multitudes o del pueblo, o ser parte de los 70, o ser parte de los 12. Dios quiere que seas uno, que te recuestes en su pecho, como lo hacía Juan, que tengas comunión con él. No el domingo en la iglesia, cuando te dicen pasan al frente y tocan una canción muy bonita. La comunión con el Espíritu debe ser de lunes a lunes, 24/7, porque todos los días los escenarios cambian. Todos los días aparecen frente a nosotros peligros diferentes de los cuales el Espíritu Santo intenta hablarnos para prevenirnos. Pero ¿qué pasa cuando te llamo y no contestas? ¿Qué pasa? Es una actitud, ¿o no es cierto? Es una actitud, ¿o no es cierto? Y es mala. Porque yo estaba pensando, ¿y si yo tengo un infarto y le llamo a mi hijo y mi hijo, porque está jugando, no me contesta? Me muero. Y el infarto, nada más espera un ratito. Depende tu vida de que a quien le llamaste, a quien tú consideras responsable, es a quien tú le llamaste. Pero alguien responsable es que tiene la habilidad de ¿qué? De responder. Pero si quien tú creías que era responsable, que te iba a contestar o responder, no te responde, ya te moriste. Dios no se va a arriesgar. Dios sabe quién es responsable y quién es irresponsable. Dios no va a delegar nada de su reino. Dios no le va a dar poder a nadie. Dios no va a investir con poder de lo alto a nadie que sea un o una irresponsable. Porque el que es irresponsable en lo mucho. Y querido, Dios espera de ti, de su Hijo, porque el mismo Hijo que encarnó en Jesús es la misma vida que está en ti, que está en mí. Y el Hijo de Dios que encarnó hace 2000 años, él, muchos aún de su equipo apostólico trató de desviarlo, y él se mantuvo enfocado, responsable en la tarea, en la asignación que su Padre le dio. Si algo caracterizaba a nuestro Señor Jesucristo, era la comunión que él tenía con el Espíritu Santo. Cuando él se sentía cansado, se apartaba toda la noche a orar. Pero la oración es otro tema que después hablaremos. No solamente es ir a pedirle al Padre por mí y por todos mis amigos. La oración es como la respiración espiritual. Sí, la respiración, un tiempo que exhalo, saco, pero un tiempo que inhalo. Antes de hablar, tengo que oír. La oración tiene más que ver con el oír que con el hablar. La oración tiene que ver más con el estar callado en su presencia. La oración tiene que ver más con lo que él tiene que decirnos, más que lo que yo tengo que decirle. Porque, no lo digo yo, lo dicen las Escrituras, porque antes de que yo le pida por alguien, dice Dios, yo ya sé de qué tienes necesidad antes de que tú me lo pidas. Pero no, el hombre natural o la carne tiene una alta necesidad de hablar y no lo callas. Hermanos, que Dios los bendiga, que el amor de Dios, que la gracia de nuestro Señor y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos y con cada uno de ustedes. Como es nuestra costumbre, sonar el shofar, sonar la trompeta, como una advertencia. Dios le dijo a su pueblo,
pueblo mío, huid de Babilonia, salid, pueblo mío, de Babilonia. Y yo les digo, Babilonia representa el sistema, el mundo, el sistema, la religión, la economía, los medios de comunicación están hechos para engañar, para manipular y para controlar. Sal de ahí, deja de confiar en eso, desconéctate de eso, deja de tener tu confianza puesta en el sistema, porque el sistema es mentira, la fábrica, la esencia de la cual está hecha el sistema es mentira. Conéctate a la verdad. La economía del mundo se viene abajo. El nivel de endeudamiento a nivel naciones está rebasado por mucho tiempo. La economía ya no soporta, se viene abajo en cualquier momento. Y todo aquel y toda aquella que tenga su fe y su confianza puesta en todo aquello que va a ser destruido, que se va a venir abajo, sufriría la misma suerte que hubiera sufrido Lot y su familia si se hubieran quedado en Sodoma y en Gomorra. Los diezmos y las son el diseño divino para hacer de la iglesia un organismo autosustentable. La iglesia necesita mantenerse en movimiento. La iglesia necesita predicar el evangelio. La iglesia necesita pagar esto y pagar lo otro. La iglesia tiene que hacer uso de un sinfín de cosas. Y si no me cree, y si no cree en el diezmo y la ofrenda, escuche lo que dicen muchos influencers o youtubers. Muchos youtubers que ya tienen 100, 150 mil, 500 mil seguidores, ellos empiezan a monetizar su canal. Y la gente que son simpatizadores, creyentes de ese canal, dicen, los influencers, los youtubers, para que yo pueda seguir dedicando, necesito patrocinio, necesito financiamiento. Y obviamente el financiamiento siempre viene del 20% de los suscriptores. El 80% de los suscriptores de un canal solo consumen. El 20% consume y da. Es lo mismo en la iglesia. Vamos a diezmar, vamos a ofrendar. Que Dios te bendiga. Que el Señor te bendiga. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Dios te llene de paz y que el Señor bendiga tu entrar y tu salir. Y que la obra de tus manos, el Dios del cielo, la prospere, que todo lo que hagas a partir de mañana, Jehová de los ejércitos lo haga prosperar. Bendito sea el fruto de tus manos y bendito sea el fruto de tu vientre. Amén, amén, amén. Hasta luego.